Hola, buenas. No. Hola, Hola, ¿qué tal? Hola, Xavi. dale. ¿Todo bien? Ayer estaba en Barcelona. ¿En Barcelona estás? No, estaba ayer porque tenemos en nuestro distribuidor por España y Portugal en Barcelona y entonces Rosa hacemos Pedro Sánchez. algunos, visitamos algunos revendedores. Puedes silenciar a la gente, por si no, ¿Qué? yo creo que no puedo. Ok, creo que ya estamos y muchas gracias para, para vuestro tiempo. Muchas gracias, Xavi, para enviar y ser parte de nuestro proyecto. Y espero ok, bueno, mi español no es perfecto, claramente. Yo soy de Italia, soy Lorenzo Luoni, soy el European Manager de Never Second y soy farmacéutico y especializado en nutrición deportiva de alto rendimiento, en particular por atletas de endurance. Entonces, corredores, ciclistas, triatletas y trail runners y todo, y atletas que hacen algo eh, parecido a endurance o más de 1 o 2 horas. Y nada, voy a compartir mi screen. Aquí. Entonces, por primera cosa, si tienes alguna pregunta, eres libre de preguntar lo que quieras, Xavi. Si tienes alguna pregunta para mí, libre. Y es en inglés, por cierto, la presentación, pero vamos a hablar en español. ¿Y qué hacemos en Neversecond? Simplemente creamos un producto que es simple, em, es simple para entender y formulado para obtener el máximo desde la mejor experiencia sobre las actividades que vamos a hacer como corredores u atletas en general. Y lo que creamos y lo que son los productos Neversecond fueron formulados desde Asker Jokendrup, que es el descubridor de la formulación 2:1 maltodextrina sobre fructosa y 200 miligramos de sodio. Y en este momento es el dueño del Red Bull Test Center en Salzburgo, en Austria, y descubrió la moderna ciencia deportiva atrás desde el 2005 más o menos, y trabajé con los mejores atletas de todo el mundo. Entonces lo que vimos en Neversecond fue em, en descubrir la ciencia y hacer la práctica. Entonces, todo que tenemos en nuestro producto son esenciales para la mejor experiencia y para tener la mejor digestibilidad y solo lo que atletas necesitan, como maltodextrina, fructosa, sodio y nada más. Tenemos un sistema y, y todos los productos son un sistema que es hecho para ser utilizado juntos, en el senso que, por ejemplo, un gel C30 tienes la misma formulación que un C30 Sport Drink.
Entonces, maltodextrina, fructosa y sodio. 30 gramos de carbohidratos, 200 miligramos de sodio. Así que todos los atletas que puede ser de alguna disciplina o de, no sé, de corredores, trail runners, triatletas, algo, pueden utilizar producto diferente en una forma diferente, pero con la misma formulación. Así que pueden hacer el gut training con producto diferente y depende de qué lo que prefiere. Porque, por ejemplo, algunos atletas también profesionales prefieren los geles, algunos prefieren el sport drink, pero en esta manera con la C-Series puede utilizar producto diferente con sabores diferentes pero con el mismo valores nutricionales en el final de cada hora. Por corredores de asfalto, eh, la mejor cosa es la digestibilidad. Y ayer por ejemplo, en Viquila, en Barcelona, y en otros revendedores como Ashi, San Cugat o otros revendedores, y toda la gente aprecia muchísimo la digestibilidad y, y, la, y el gusto y la textura de nuestros productos. Solo porque tenemos que hacer algo que es único. Tenemos que aportar algo que es único sobre el mercado y también explicar lo que está detrás, la Never Second y la ciencia deportiva. Por ejemplo, en nuestra idea y en la idea de Asker Group, algunos atletas necesitan, por ejemplo, en las últimas semanas, después las maratonas de London Marathon, em, mucha gente habla de gramos de carbohidratos cada hora o miligramos de sodio o cafeína o no sé, productos como buffer y sodio bicarbonado. En nuestra idea y en la idea de Asker están algunas cuyas que tenemos que tener en mente, por ejemplo, que 120 gramos de carbohidratos cada hora no son para todos. Y puede ser que alguna persona puede tener, por ejemplo, problemas gastrointestinales con 120 gramos de carbohidratos o también con 90 y tiene que entrenar muchísimo el estómago y tiene que entrenar muchísimo la digestión y la asimilidad de cada producto. Entonces, esto es lo que hacemos. Todo que está adentro, los productos, tienes una formulación muy básica, em, porque idealmente la nutrición deportiva es algo que los atletas nunca necesitan, porque no es una comida y está haciendo algunas cosas que no son absolutamente necesarias. Y entonces tener una calidad máxima es muy importante, también como tener solo lo que necesitas para tu actividad y para tener la mejor experiencia sobre entrenamientos y carrera, lo que sea. Entonces, la base, ¿qué es la base que utilizamos? Utilizamos un ratio 2 sobre 1 de maltodextrina y fructosa. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene una capacidad limitada de absorbir maltodextrina y glucosa, que es limitada a 60 gramos de carbohidratos cada hora, con un transportadores. Por otro lado, Asker descubrió que la fructosa em, puede adjuntar como 30 gramos, eh, entre 28 y 32 gramos de fructosa, más sobre la maltodextrina. Y
por eso con esta formulación nuestro cuerpo es capaz de juntar y subir a 90 gramos de carbohidratos. Y pero de este lado, la tolerabilidad de un producto no es la misma cosa que oxidación, que utilizar de los carbohidratos, porque no se escribió que todo lo que todo lo que come y todo lo que toma, todos los geles y maltodextrina y fructosa, la va a utilizar para tus actividades. Y por este motivo, Asker adjuntó los 200 miligramos de sodio. ¿Por qué? Por primera cosa, para la hidratación, porque 200 miligramos de sodio es una cantidad que no es tan larga, pero por ejemplo, es la cantidad que puedes buscar en la pastilla de hidratación. Más o menos son 200 miligramos y tiene un doble utilizo. El primero es hidratación y el segundo motivo es también ser un tercero transportador para maltodextrina. Eh, Así que la digestión y la asimilación de los productos y de los carbohidratos suben hasta 118, 118 y 122, más o menos, gramos de carbohidratos cada hora. Y sí, vimos que no es totalmente necesario que utilizar 120 gramos, pero la, el porcentaje de producto que te va a utilizar y de maltodextrina y fructosa que puede utilizar es tan largo con 200 miligramos de sodio más y una formulación muy básica pero de la mejor calidad que también si utiliza, por ejemplo, o si tome 60 gramos de carbohidratos sin sodio, el porcentaje es igual a más o menos 48 gramos de carbohidratos. Entonces te tomes 60 y lo que utilice más o menos 48. Con 200 miligramos de sodio y la acción que hace con los carbohidratos y agua, sube más o menos a 54 y 55. Así que después muchas horas y entres una carrera en maratón o un trail running una carrera de ciclismo o lo que sea, el porcentaje de producto que utilice por todas las horas es tan grande que el estómago no tiene ningún problema y no tiene muchos gramos de carbohidratos que están en el intestino. Y por eso creemos que el sodio es muy importante, pero también tiene que ser dosado. Y entonces, no sé si muchos de vosotros pierden mucho, no sé, tiene algún problema de hidratación, pero el 95% de los atletas tienen una pérdida entre 400 y 800 miligramos de sodio cada hora em, en cantidad elevada, en condiciones muy extremas. Así que con 200 miligramos puedes subir a 400 o 600 miligramos cada hora sin ningún problema y también en forma diversa. ¿Por qué? Porque ponemos 200 miligramos cada 30 gramos de carbohidratos en todos los productos. Entonces, si te va a correr un maratón, los geles son los productos preferidos. Y corriendo un maratón no te va a faltar nada. Ah, y entonces puede tomar geles, la sugería son dos geles cada hora, 60 gramos de carbohidratos, 400 miligramos de sodio y lo que necesita desde la carrera es solo agua y hidratarse. Y la hidratación
es una cosa muy personal. Entonces, el sodio es importante, sí, pero es más importante en algunas partes y por el 95% de los atletas. Es más importante en una cantidad adecuada que como 400 y 600 miligramos. Lo que hace la diferencia es la hidratación. Y entonces, el agua que tome cada hora y entender cuánta agua pierdes sobre hora cada hora. Y es una variable increíble, porque algunos atletas pierden, por ejemplo, no sé, 500 mililitros y algunos otros pierden más de 1 litro. Y se te va a ver la diferencia después 3 horas. Por ejemplo, una persona perdió 1,5 litros y una otra persona perdió 4,5 litros. La diferencia es tan grande en la hidratación y la necesidad de agua y es tan personal que el sodio que mucho brand de nutrición deportiva utilizan como la referencia principal, pierde de credibilidad un poquito. Y entonces la mejor cosa que tenemos que decir y también que Asker van a sugerir a los atletas es de tener una pesa y pesarse anteriormente un entrenamiento, antes y después. Y es la única manera para entender la cantidad de agua que pierde para cada hora. Y intentar de subir y tener dos números antes y después que son parecidos, más o menos. Así que también la referencia son el 2% que es el máximo que puede perder um, en peso. Pero más o menos es eso. Y entonces, esta es la base de nuestro sistema. ¿Y por qué utilizamos también una concentración de maltodextrina y un ratio de maltodextrina sobre fructosa 2:1? Primera cosa, porque es seguro, porque es más ligero que una composición 1:0,8 por ejemplo, y también la composición 1:0,8 em, funciona muy bien sobre y entre 120 gramos de carbohidratos para algunos atletas y 150 y 180 por ejemplo. Entonces, hasta 90 y 120 gramos de carbohidratos cada hora. Una formulación 2:1 es más ligera porque tienes un sabor que no es tan dulce. Porque la parte dulce de los carbohidratos en esto, aquí es solo la fructosa y la maltodextrina es muy neutra. Y entonces podemos preparar un producto que no es tan pesante en la boca y también no es tan pesante por el estómago y concentrado también. Esta es la primera cosa. Y segundo, 2/1 tiene un porcentaje de oxidación que es más grande comparado al 1 a 0,8 y hasta 120 gramos de carbohidratos, como dijimos. Y entonces tiene mucho senso y senso tener un producto que puede utilizar más y que puede también dosar día cada día. Así que, por ejemplo, para hacer un gut training no necesitas muchos gramos de carbohidratos. Si te va a hacer, no sé, 2 horas de entrenamiento
necesita 60 gramos de carbohidratos si es intenso, por ejemplo, pero lo puede dosar. Y tiene también una oxidación y un utilice del carbohidrato que es más alto comparado a un oso sobre 0,8. Y esta es la Sicilia en algunas palabras. Y entonces puede ver que los sport drink tienen la misma composición de los C30 Energy Gel. Y entonces los genes tienen 30 gramos de carbohidratos y 200 miligramos de sodio. Y es también la motivación porque muchos maratonetas y personas que corren sobre asfalto le gustan muchísimo los productos, porque nunca necesitan una parte de hidratación externa con electrolitos o producto solo para hidratación, porque el sodio es el mineral que perdimos en manera principal, sodio y cloro. Y entonces tenerlo en un geles y con una cantidad cierta, y entonces 30 gramos y 200 lo hace muy fácil que entender. Y entonces necesito 60 gramos de carbohidratos, son los geles. O en misma manera, prefiero que tomar son desde una botella mis carbohidratos y voy a utilizar unos por drink. Y entonces pongo sobre 500 mililitros de agua, dos porciones de C30 por drink. Así que va a ser 60 gramos de carbohidratos, 400 miligramos de sodio en una manera diferente. Y es muy personal. Es una cosa que hace una diferencia increíble sobre las carreras de larga distancia, porque tienes la misma cosa, pero con sabores diferentes y textura diferente. Así que, por ejemplo, puedes salir por una carrera de 6 horas y utilizar productos diferentes con un sabor diferente, pero que son la misma cosa. Y puede empezar con, no sé, sport drink con un sabor y sport drink sin sabor y hacer las primeras 3 horas tomando solo desde la botella y las últimas 3 horas utilizando los geles con la misma composición. Así que el estómago y el intestino nunca tienen algún problema en el final porque el estrés que la variación de composición y de producto hace a nuestro intestino es increíble, porque es como un músculo que es un cerebro, más o menos, que aprende lo que nosotros los que nosotros tomamos día cada día y hora cada hora. Después tenemos también las barritas que son 30 gramos de carbohidratos de origen naturales, porque la maltodextrina son en español no me acuerdo. Sí, de avena, claro. Entonces la maltodextrina desde la avena y la fructosa desde los dátiles y con menos miligramos de sodio y una textura muy ligera y no es no sé, nunca tenemos también preservativos o productos que alteran la composición de los carbohidratos o del producto. Y entonces claramente es por ciclistas, triatletas o trail runner de larga distancia. Eso, pero es la misma concepción. Y entonces son 30 gramos y 80 miligramos de sodio, pero lo puedo utilizar con los geles o los por drink porque la base de maltodextrina y fructosa son los mismos. Y después el C90. El C90 es un iCarb, uno se llama un Rocket y tiene 90 gramos de carbohidratos, misma maltodextrina y misma fructosa del 30 por drink, pero con 200 miligramos de sodio adentro cada porción.
que es diferente desde el C30 Sport Drink. El C30 es más para hidratación, porque tiene 200 miligramos para 30 gramos de carbohidratos. Y entonces puede crear un C90 con un C30, pero va a tener tres veces el sodio adentro. Entonces, 90 gramos y 600 miligramos de sodio. Con el C90 son 90 gramos de carbohidratos y 200 en una porción única. Es como un saquete que pone en 500 mililitros de agua. Em, y es un producto muy ligero, en pH neutro, con sabores naturales como todo. Así que también después, no sé, un amigo provee el Tor de Jand en Italia y hacéis 28 horas tomando solo C30 Sport Drink en el calor y C90 por la noche sin comer algo, barritas o nunca más, o nada más. Entonces, el C90 es un producto increíble y es un producto que muchos maratonetas en el mundo están utilizando ahora. También, por ejemplo, en España, la corredora María Fuentes, del Team Fuga, que es una atleta de nosotros, utiliza muchísimo el C90 Drink. Por ejemplo, Alas de Gama empezó la carrera con el C90 Drink Mix porque no estaba porque no era muy, nunca haces calor por la mañana. Y entonces es un producto que en el momento que necesitan más gramos de carbohidratos, pero la hidratación no es la necesidad, y entonces 200 miligramos son bastante, es perfecto. Y también puede utilizar solo sobre la botella y también con 90 gramos de carbohidratos puede poner y tener una veste y un chilete de hidratación más ligero y tomar menos geles, que son seguramente más como no tan ligeros para el estómago, como concentración total de carbohidratos sobre mililitros de agua. ¿Y si tienes alguna pregunta? ¿No? Ok. Hola, tengo unas preguntas Sí, que fui anotando de esto. Es buen momento, Lorenzo. sí, Pregunto, ¿me escuchas? sí, ¿Me escucháis o no? sí, Ok. Sí. Lorenzo, ¿estás ahí? Que te veo. Vale, vale, ok. sí, 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 Mira, mira, de algunas cosas, bueno, fui anotando algunas cosas, algunas ya las contestaste, ¿no? Porque era importante el sodio sí. para absorber los carbos. Ujú, También lo del 2,1 o 1,08, o sea, por lo que ujú. entiendo, consideráis que la proporción 2,1 es mejor. Entiendo que hasta 90 carbohidratos por hora. Es Sí, lo que más o menos entiendo hasta de lo que... 90 o 120 a segundo del peso de la persona, de los atletas. Así que un atleta que es más ligero puede utilizar y oxidar 120 gramos de carbohidratos en 1,08 en una más que 2 sobre uno. Depende muchísimo. Es una cosa muy personal. Pero en línea general, sí. sea, estamos, bueno, para los que a lo mejor no estéis muy puestos en esto, estamos hablando de, normalmente en los botes echamos dos azúcares. Uno que es maltodestrina, la maltodestrina es como muchas glucosas unidas, digamos, es un polímero, se Sí, llama. Y hay otro que es la fructosa, que es, a ver, todos al final se van a transformar en glucosa en el cuerpo, sí, pero lo que cambia es el transportador en el intestino. Por eso es sí, importante combinar dos cosas para que puedan pasar del intestino a la sangre, porque claro, en el intestino no los queremos para nada, exactamente. donde, ni en el estómago, claro, donde Sí, nos ayudan es en la sangre. Todo lo que estamos hablando es de
¿qué proporción le echas de maltodextrina y de fructosa? Que es lo que hablamos de 2:1. Es decir, si por ejemplo a un gel, a un bote, le echo 60, bueno, 60 gramos sería mucho, ¿no? Pero es para hacer las cuentas fácil. Serían 40 de maltodextrina y 20 de fructosa. Y sin embargo, si hacemos 1,08, serían 25 de maltodextrina y 20 de fructosa. Sí. Entonces, lo que, bueno, desde Neversec, aunque hay, bueno, escucharías en otros sitios, ¿no? Que está como de moda el 1,08, porque, o sea, hay quien piensa que, o bueno, habrá algún estudio que lo encuentre, que consigues mejor transporte con eso que con 2,1. Lo que pasa es que esto es porque, digamos que hay un transportador para la fructosa y otro para la glucosa. Por eso puedes, mezclando, puedes conseguir que pase más rápido al intestino, que es el principal problema. Que, bueno, pues habrá quien diga, encontraréis que la proporción 1,08 puede ser mejor, aunque en este caso, pues eso, lo que nos decía Lorenzo, ellos defienden 2,1 hasta 90 gramos de cargos. Aquí no hay nadie que meta más de 90 de cargos por hora Mm. en competición, en este chat, por lo menos. No, Entonces, mira, y también necesita mucho espacio. Y es también la razón porque algunos atletas, por ejemplo, los ciclistas profesionales, utilizan mm, en algunas carreras, en algunos momentos particulares de la carrera, suben a 120 o 150. mm, Pero, por ejemplo, para 1 o 2 horas, no es siempre, porque tienes una mm, necesidad de variabilidad de carbohidratos y de asunción de carbohidratos que es muy diferente. No están siempre full gas todo el tiempo y también nunca tienen siempre 120 gramos de carbohidratos o 150 en la botella, porque el refornimiento no es infinito y los productos no son ya, infinitos. entiendo. Mira, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. O sea, ¿cómo recomendáis individualizar la cantidad de carbohidratos por hora en función del deportista? Me explico, yo ahora mismo lo que hago es calcular los kilojulios por hora que va a gastar y en base a eso calculo los carbohidratos por hora que le voy a poner, le voy a recomendar. ¿Cómo recomendáis hacer eso? Ah, ¿Qué pregunta? Es muy individuales, porque por atletas que están empezando ahora a entrenar o a hacer carreras o algo, entre 30 y 60 gramos de carbohidratos es una cantidad que es aceptable. Así que son capaces y tienen la mente y la capacidad de utilizar los productos y también el estómago no es tan bombardado de carbohidratos o fructosa. Y como dice en la chat César, el problema también de los carbohidratos es que necesita hidratación para utilizar Ujú, los carbohidratos. Y entonces muchas personas utilizan, por ejemplo, geles de 45 gramos o 50 gramos de carbohidratos sin agua, muchas veces, y sin hidratarse en manera igual o necesaria. Y entonces el problema principal, si empieza, es la hidratación y oxidar los productos. Em, para lo que veo, más o menos desde 1 o 2 horas, 30 y 60 gramos de carbohidratos es una cantidad aceptable. Depende de la intensidad, muchas veces. Porque si hace, no sé, 2 horas de entrenamiento pesante o entrenamiento duro, 60 gramos de carbohidratos puede ser necesario. Pero si te hace 2 horas ligeras, sin intensidad y todo, 30 gramos son bastantes. En línea general, después 3 horas, más o menos, nuestro cuerpo demanda 90 gramos de carbohidratos. Es como un estándar, pero también es muy personal. Y tenemos que entrenar nuestro cuerpo a esta cantidad,
porque mucha gente empieza y escucha amigos que dicen, no sé, a mí me sale muy bien tomar 90 gramos de carbohidratos, pero puede ser que esta persona tiene un peso de 80 kilos. Ujú. Y el amigo pesa, por ejemplo, 65 y es muy diferente. Tienes unas necesidades de carbohidratos que es muy diferente porque la potencia que van a generar es muy diferente y también una persona puede ser acostumbrada eh, después algunas semanas o algunos meses o años. Y en línea general, entonces, es entre 1 y 2 horas, 30 y 60 gramos de carbohidratos son una cantidad aceptable. Después, 2, 3 horas, 60 y 90 gramos de carbohidratos, depende de la intensidad. Y 3 horas y más, 90 gramos de carbohidratos o 120 en condiciones extremas como de intensidad y persona muy acostumbrada y pico. Pero em, la cosa muy importante es empezar con una cantidad baja, que es 30 gramos o 60 gramos de carbohidratos cada hora. Segundo, de la capacidad atlética también. Porque si una persona empieza un deporte, pero no es muy entrenado y no tiene una capacidad atlética am, elevada, el esfuerzo para hacer este deporte y esta actividad es tan largo que poner gramos de carbohidratos más va a crear mucho problema también a la actividad general, porque el sangre que debía utilizar para sostener los músculos y el cuerpo, lo tengo para oxidar y tener, ¿cómo se dice en español? Ah, Absorbing the carbohydrates from the intestine to the blood. Y entonces es Repíteme, como, porfa. sí, es como, no sé, en español es difícil que explicarlo. Pero Em, repíteme la frase. sí, que so the blood that should be used from the muscles to sustain all the performance and all the physiological processes. It drove to the stomach and to the intestine to absorb all the carbohydrate. So if I'm not really trained, if my level is not really high, and if my athletic level is not really high, it should be that the carbohydrate could be even something worse for my performance and my average experience. Es algo así, a ver, lo que yo entiendo, es algo así Gracias. como si no tienes entrenado el estómago entrenamos el estómago para que vacíe y el intestino para que absorba. Si no tenemos eso entrenado, realmente comer más carbohidratos puede ser perjudicial para el rendimiento, porque al final vas a desplazar, bueno, esto ya lo añado yo, ¿no? Vas a desplazar sangre al intestino que no vas a tener para ir a las piernas, digamos. Claro, mi pregunta, o sea, era, por supuesto, el entrenamiento previamente, Sí. pero mi pregunta es, por ejemplo, volviendo a lo de antes, sí, a lo mejor no se sabe, quiero decir, pero si yo, por ejemplo, yo tengo gente que, te hablo de las carreras, ¿no? O sea, Ujú. full gas, 4 horas, muy fácil. Ujú. Eh, Tengo gente que me va a gastar 850 kilojulios por hora, o sea, gente pues no sé si está por aquí alguno, pero de gente que mueve mucho vatio y que es grande y gente que va a mover 600 kilojulios por hora. Yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es al de 80 kilos, bueno, al de 800 kilojulios por hora le calculo 80 gramos de carbohidratos por hora, con todo lo que vamos metiendo, isotónica, más Ujú. geles, más tal. Y al de 600 kilojulios por hora le calculo 60. Ujú. El tema es dando por hecho que estamos entrenados y que todos lo pueden absorber.
Sí, El tema es, ¿el de 600 kilojulios por hora se va a beneficiar de ingerir 90 gramos por hora? sí, Es decir, llevarlo más lejos. sí, sí. Si están entrenados y si el estómago está bien y si haces un gut training adecuado para algunas semanas y es una competición de más de 3 horas, sí, absolutamente. Ujú. A más de 3 horas, sí. O sea, Sí, sí, vale, ok, sí, sí. contestado. Vale, más cosas, que estoy teniendo guerra estas semanas con esto. El tema de la hidratación. ¿Cuánta agua bebemos por, yo qué sé, para 60, para 70, para 90? Es O sea, muy, como a ver, mínimo. como mínimo es individual, es muy personal. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo pierdo mucha agua cada hora, más o menos 1 litro, pero tengo algunos amigos que pierden, por ejemplo, 500 mililitros Ujú. cada hora. Y entonces lo que necesito yo es en el mínimo 800 mililitros de agua, más o menos. ¿No? Y 800 mililitros, sí, o sea, un botellín y medio pasado. sí, más O o más. menos. Es una botella larga, más o menos, Ujú. cada hora. Es el mínimo para mí. Eh, por algunas otras personas puede ser una botella pequeña y entonces es muy individual eso. Pero por carbohidratos, hablando de nosotros, yo pongo siempre y sin algún problema 2 porciones de citrentas por drink en una botella pequeña, en 500 mililitros. Y entonces 60 gramos de carbohidratos y 400 miligramos de sodio, sin algún problema. Así que entre 30 y 60 gramos es muy ligero. Después puede ser con una botella larga, 3 porciones y entonces 90 gramos de carbohidratos y 600 miligramos de sodio. Esto es lo que sugerimos día cada día y que parece muy bien y que se ve muy bien, se queda muy bien por el estómago de toda la gente. En otra manera, logísticamente, si tiene unas necesidades, por ejemplo, no tiene algunas ayudas sobre la carrera, es una carrera muy larga, por cierto, van a necesitar más gramos de carbohidratos cada botella, porque es lo que necesita para, puede ser, 3 horas, 4 horas, hablando de carreras muy largas, de ciclismo en Ujú. particular. Por ejemplo, si te va a hacer una traca 360, no sé, una persona normal necesita 14 horas, más o menos. Eh, y si no tienen ninguna ayuda, el primero punto de agua y es después como 5 horas entre la carrera y la cantidad de producto que tiene que subir y que tiene que poner en la botella es relativo al esfuerzo, ¿sí? Pero también a lo que está disponible sobre la carrera y en el curso de la carrera y por la ruta. Esto es una otra cosa. Pero más o menos por una botella pequeña, 60 gramos de carbohidratos y entonces 2 porciones por una botella larga 90 gramos de carbohidratos. En algunas carreras piensas también un C90 y un C30 por drink juntos en una botella larga, que es como 120 gramos de carbohidratos y 400 miligramos de sodio. La concentración más o menos es la misma, de 3 C30, pero tengo 30 gramos de carbohidratos más y 200 miligramos de sodio menos. Y Ah, es muy individual. Pero la mejor cosa y tener una pesa antes y después los entrenamientos y entender cuánto peso voy a perder hora cada hora. Es la única cosa, porque es muy individual. ok, mira, y eso me lleva a otra pregunta. Sí, Mira, tengo leído en alguna publicación de Asker precisamente.
que hablaban de la concentración final de carbohidratos que tienes por medida de agua en el estómago, ¿no? Ujú. Lo que decían, esta creo que es de hace 2 años o así, que a lo mejor ya ha cambiado, decían que, digamos que 14 es el límite del bien y del mal, 14%, y hablaban de 12% como lo más alto recomendable. Sí, Sin embargo, claro, estoy viendo, por ejemplo, aquí el C90, este sería meter 90 gramos de carbohidratos en medio litro, sí. con lo cual nos vamos al Más. 18%. Ujú. ¿Cómo es eso? Las necesidades de carbohidratos, porque ¿Eh? es las necesidades de carbohidratos. Así que si necesita y no tiene mucho espacio y necesita pero 90 gramos de carbohidratos o, o menos, tiene que utilizarlo. Pero sí. Damos por hecho que va a beber más, entonces. Aparte, o sea, que va a beber agua extra aparte de la que lleva en el botellín. Sí, por supuesto. O no, depende si tiene la posibilidad de tomar más agua o de tenerla en una otra botella. Pero sí, idealmente es entre isotónico y hipertónico, y así que el 14% es el porcentaje perfecto para utilizar los productos y para absorber carbohidratos entre el sangre en la mejor manera. Pero también tenemos una necesidad que es lo que necesitamos, los gramos de carbohidratos que necesitamos, y también el entrenamiento que podemos utilizar y el get training que podemos hacer. Así que el C90, por ejemplo, no es para todos, no es para una persona que nunca provee 90 gramos de carbohidratos. O también puede ser 90 gramos de carbohidratos en una botella pequeña, pero no cada hora. Algunas personas ponen el C90 en la botella pequeña porque tiene una botella pequeña, pero con mucha energía dentro. Así que y beben 250 mililitros muchas veces, que como 45 gramos de carbohidratos, y comen, no sé, barritas o beben agua o otras cosas. Pero la cosa muy linda es que tiene la posibilidad de tener mucha energía y muchos carbohidratos en un volumen que no es tan largo. Esta es la diferencia. Vale, pero entonces, o sea, vuelvo a la misma pregunta. O sea, tiene que ver, si no se puede hidratar, ¿se puede hidratar solo con eso al 18%? No, 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 no. No, porque no es un producto para hidratación. Si necesita ¿Perdón? hidratación, si necesita más hidratación, por ejemplo, puede poner un C90 en una botella larga Ujú, y te va a hacer como un 12% más o menos de gramos de carbohidratos, si necesita más hidratación. ujú. Ok. Vale, comenta César aquí, dice que el cálculo de la sudoración, que se puede calcular, sí, o sea, tú puedes calcular cuánto sudas, te pesas antes, te pesas después, Sí. anotas lo que bebes y lo que Ujú. falta es lo que sudaste. Eso es fácil. Lo Exactamente. que pasa es que, claro, tenemos que, o sea, si un día de calor tú puedes necesitar mucha más agua, pero a lo mejor un día de frío no sudas tanto, pero sí que tienes que, bueno, hasta donde yo sabía, tienes que beber una cantidad de agua al menos suficiente para que esos carbohidratos se diluyan y se puedan absorber. Entonces, Sí. por eso mi pregunta era, ¿cuál es el mínimo que tengo que beber? ¿Vale? Ujú. Porque ¿cuánto tengo que beber como mínimo para, yo qué sé, pues 60 gramos de carbohidratos por hora? Ujú. Eh, o sea, Lorenzo, nos dices ahora que, por ejemplo, al 14 vamos bien. Entonces, según mis cuentas, 60 entre 0,14 sería al menos 430 mililitros por hora, o sea, un poquito menos de un bidón para ir a 60 Sí. gramos de carbohidratos. Sí. ¿Correcto?
Sí, sí, ¿o no, es no? correcto. Y es como una doble porción de si 30 por drink en 500 mililitros, en una botella pequeña. Ujú. Y Iría más del 9, sí, pero cabría. Vale, ok. Ok. Y, y también por este bueno, motivo, también los geles son los productos que tiene que utilizar menos para mí, porque son muy concentrados. Porque si te va, ujú, si haces la cuenta del agua que necesita en porcentaje, si pone, por ejemplo, dos geles de 30 gramos de carbohidratos y 60 mililitros, necesita más o menos más que 350 mililitros cada hora, corriendo, por ejemplo, o en bicicleta y por la botella. Em, perdón, dice César que sí, que, o sea, que esos 430 están bien para la absorción, claro. A partir de, 430 es lo mínimo. A partir de ahí tienes que calcular el peso que has perdido lo que- y exactamente, calcular hidratación para que no bajes del 2%, o sea, que no llegues a una exactamente, deshidratación de mayor del 2%. O sea, yo estoy hablando del mínimo, no de lo que necesitas para hidratarte. exactamente. Tú, por ejemplo, que tienes una carrera con mucho calor, este fin de, claro, necesitas más que eso. Eso es Sí, lo puede mínimo ser, para absorber. exactamente. La misma cantidad de carbohidratos que ponen 430 mililitros, pero en, no sé, una botella larga, en 800 mililitros de botella. Y es muy personal, pero más o menos 500 mililitros, una botella pequeña, es el mínimo aceptable para ser hidratado en algunas condiciones. Puede ser frío, también 500 es el mínimo. Sí. Bueno, otro tema. Aquí, bueno, tengo alguna, por lo que veo aquí, tengo alguna corredora de trail por aquí, Ujú. pero el resto, la mayoría somos ciclistas aquí. ¿Ok? Entonces, yo sé que para correr se estilan más los geles de 30, pero los ciclistas somos muy de gel, como se digiere mejor, porque no vas dando botes, somos muy de gel de 60. ¿No tenéis geles de 60 con 400 miligramos? No, porque por el motivo de atrás que va a necesitar mucha hidratación para utilizar los productos y para utilizar los carbohidratos que tienen en los geles. Y entonces, si te va a tomar, no sé, un gel de 50 gramos de carbohidratos, en misma manera, tiene que utilizar, no sé, y beber por lo menos 400 mililitros de agua idealmente. Y no tiene mucho senso que utilizar un gel y tomar agua cuando tengo la posibilidad de tener más gramos de carbohidratos, más asimilable en la botella. Y por este motivo. Y también porque tenemos 60 mililitros de geles con 30 gramos de carbohidratos. Haciendo un gel de 60 gramos de carbohidratos, vamos a necesitar más de 100 mililitros para tener la digestibilidad y la textura fina que tengo en nuestros geles. Y porque nunca queremos que tener un gel concentrado, porque es la peor cosa es la peor cosa que, que tomar, porque es un producto que es muy concentrado y también tengo que hidratarlo. Ujú. Y entonces tengo que ponerle como 400 mililitros súbito, porque un gel un one shot, es un producto que voy a tomar todo junto y todo en una copa. Y, y entonces necesitas, no sé, otros 400 mililitros después. Y entonces, para esta y para el motivo que hablamos anteriormente, y la hidratación y hidratar los carbohidratos, poner más gramos de carbohidratos en botella,
es la mejor cosa. Y también es el motivo porque que los atletas y los ciclistas profesionales toman más botellas que geles. Repíteme esto, que los profesionales usan Los más profesionales botella. toman botellas más que geles. Sí, pero porque se las van pasando, claro. Ese es el problema que tenemos aquí, es Claro. ese, ¿sabes? O sea, si no llevaríamos, lo que hacemos es salir con las botellas Ujú. y después tirar de geles y rellenar de agua, Sí, pero porque no te, sí, a todo se llegará, pero de momento no, sí, no. pero se te da. Alguno convence a la mujer para que vaya a mitad de carrera, pero la mayoría no. No, sí, pero si piensa la concentración de un gel, 50 Sí. gramos de carbohidratos y 65 mililitros. ¿Cuántos gramos de carbohidratos puede poner una botella larga? Con la misma concentración o Un menos gel por botellín. concentración. O sea, un gel por botella, sí. Sí, Y, sí. y entonces, si te va a poner, por ejemplo, 90 gramos de carbohidratos o 120 gramos de carbohidratos en una botella, es energía que va a utilizar, porque un otro tema es que no está seguro que los geles que va a tomar están utilizados en todo, porque son muy concentrados y lo que nuestro cuerpo no es capaz de oxidar y de utilizar y de pasar en el sangre, mm, se deja y nunca lo utilizamos. Y entonces, muy concentrado, no está seguro que lo va a utilizar. Entonces, es mejor que lleve como un botellín hecho como un gel ligero ahí, Sí, con hipertónico y otro con agua, por ejemplo. exactamente. Ajá. Ok. Y eso. Y por aquí uno de los maratones de carreteras, los populares. Nos queda otro remedio que tomar los geles y beber en los habituallamientos. Sincronizar y medir no es fácil. ¿Consejos para eso? Sí, para Es un, sincronizarlos, simplemente nuestro geles, con nuestros geles no necesita una agua más. No necesita que tomar más agua, porque son bastante líquidos que tomarlos sin agua. Y entonces puede tener y beber un gel y tomarte un gel y beber, no sé, después de algunos minutos. Y es un tema, es un problema, pero teniendo un producto que es tan ligero y es tan con una textura que no es líquida como agua, pero también no es tan un jelly. Puede beber y tomarte un gel y después beber a los revitallamientos. Y esta es lo que la gente le gusta, porque nunca necesita aclaremos algo eso más. de, entiendo que a lo mejor no se entiende bien, bueno, a lo mejor no lo entiende bien yo. Lo de beber los geles sin agua, te refieres a que sin agua en el mismo momento, ¿no? No, que decir, beber tienes que beber, no te puedes hidratar solo con los geles. Sí, exactamente. No, 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 no. Tiene que beber agua, pero en momentos distintos. Que puede No es tomarte necesario un gel, hacerlo exactamente, no es el gel mismo agua. momento. Sí. Ok, ok. Y, y esto es, si tienes alguna pregunta más. Preguntas, chicos, chicas. Clarísimo todo. Yo cuando no me preguntan me mosqueo. Bueno, nada, si tienes alguna dudas más en los próximos días o semanas, estoy disponible y también de hablar, no sé, de otras, de cafeína. Nunca hablamos de cafeína. La cafeína es muy importante, pero también una cosa que tiene que pensar y cuánto café toma por día y cuánta cafeína puede tolerar por día. Porque, por ejemplo, nosotros utilizamos utilizamos una 75 miligramos
por gel con cafeína, que es una cantidad ¿Cuánto, perdón? de 75. 75. Sí, y que no es mucho, pero es más que un café expreso. Y Ujú. también puede tomarte un gel con cafeína cada 2 horas y media y tener un efecto estable sin tener problemas de, por ejemplo, de cabeza o dolor de panza o algo. Y 75 es una cantidad que, em, que puede tomarte y subir a 300 miligramos, que es lo que la ciencia sugerice para cada día, cada 24 horas, más o menos. Entonces equivale a 4 geles de 75 miligramos. Pero una otra vez Espera, es muy personal. pero sin carga, o sea, sin meter más cafeína al principio. O sea, Mm, yo estoy, por ejemplo, recomendando unos 3 miligramos por kilo de peso, 45 minutos antes de empezar. sí, Para está que bien. unos 3 miligramos por kilo. Y después, eso, a las 4 horas, otros 200. O 3,5, bueno, sí, depende de lo que dure la Sí, sí, carrera. sí. Sí, sí. No, está bien. Entonces, con los geles de 75, ¿cómo sería? Serían 3 geles, más o menos. Si el peso es 70 kilos, son 3 geles, distribuido en toda la carrera. Ok, dice, o sea, mejor irlo espaciando más. Sí, Pregunta. porque la cafeína, por ejemplo, necesita 30 minutos para tener un efecto real y también permanece en el sangre para como entre 3 y 5 horas, más o menos. Y, y entonces, si toma una cantidad tan larga, el efecto no es más en un momento, pero también termina después de algunas horas. Si te tome un poquito, que es como 75, que no es tampoco, cada 2 horas, por ejemplo, tiene el mismo efecto, pero para toda la actividad. Y tenemos una otra pregunta sobre los ésteres Dice y toda. cetonas. ¿Qué opinas? ¿Que en Europa no son ilegales? Y no sé por qué, pero no sé, depende de la actividad y depende de la alimentación de los atletas. Hablar sobre ésteres y cetonas, así, no sé, no sé, científicamente es un producto interesante, pero también es muy peligroso por algunas personas. Pero normalmente los profesionales ahora, ciclistas profesionales, lo utilizan como recovery después de las actividades. Entonces, cuando haces un volumen muy largo, pero hablamos de, no sé, gente que prepara el Tour de France, toma ésteres y cetonas después de la actividad como recovery, pero en algunos momentos particulares. Y entonces para mí es un producto que es muy difícil de comprender y muy difícil que sí que comprenderse si es una cosa buena para cada persona. Lo que veo es que los ciclistas profesionales lo toman, por ejemplo, las carreras largas, el Tour de France, Giro de Italia, después de la Vuelta a España, después la- las etapas que son más duras, porque necesitan un recovery para el día siguiente que es muy importante, que es vital. Y entonces están preparados y están parando para subir una otra carrera de un otro día.
todo el día, no sé, 250 kilómetros para 3 semanas, así puede, puede utilizarlo y puede tener un senso, pero muchos nutricionistas también en el World Tour no lo tengo en idea. Em, porque no es 100% seguro y otra vez no es legal en Europa. En los Estados Unidos sí, y la gente toma estrés y cetonas todos los días como agua. Pero creo que tiene una razón si no es legal en Europa, porque puede ser peligroso. Pero ¿Hay más preguntas? ¿Alguien que se anime? Ok. Bueno, Lorenzo, oye, pues muchas gracias por la charla. Bueno, ya os lo fui adelantando. Tendremos la posibilidad de, con esta colaboración con Eversecon, vamos a crear un código para la gente bueno, que entrena conmigo, que todos los que estáis aquí lo sí, hacéis. Vamos a crear un código y aplicando el código vais a tener un 30% de descuento en la web, ¿verdad, Lorenzo? sí, 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 exactamente. Sí, 30%. Sí, sí, directamente en la web. Lo que sí, sí, el código va a estar asociado a un correo electrónico. Quiero decir, no, o sea, quiero decir que solo los que estéis entrenando conmigo, vamos a hacer una lista de correo y son los que es cuando el descuento va a funcionar. exactamente. Lo que comentaba, claro, comentaba con Lorenzo, yo no puedo andar repartiendo correos de mis clientes No, así como una no. empresa. Entonces, el que esté interesado que ponga el correo en el grupo que creamos para esto y damos por hecho que autoriza a que yo le pase el correo, oye, estos son la gente que se puede beneficiar del descuento. Vale, o Sí, sea que el que quiera eso, pues probarlo y que se le aplique el descuento, que ponga el correo en el grupo, yo se los pasaré a Lorenzo y serán los que a la gente que se le aplicará el descuento. No sé si me explico. sí, exactamente. Ok, Muchas gracias Ok, para el tiempo y espero que todo está claro y si no es claro, mi correo es público y lo puede preguntar a Xavi o preguntar a Xavi alguna más informaciones. Sabe todo y vamos que hablar y compartir más informaciones si necesitas. ok, pues muchas ok. gracias. Ah, y la grabación me la pasas, ¿no? Un enlace y lo cuelgo en el grupo también porque había como 48 personas en el Sí, grupo sí, y sí. estamos aquí unos 20 y mucha gente me lo dijo que, Sí. oye, bueno, que estaba trabajando Sí, hasta sí. ahora, tal, pero que le Sí, te gustaría voy a verlo en pasar otro momento. un link sobre WeTransfer, así que lo descarga Sí. y puede compartirlo con las personas. Me lo pasas por WeTransfer, vale, pues Sí, yo si eso lo cuelgo en mi canal de YouTube y pongo un enlace ahí. ok, bueno, Vale, perfecto. Muchas gracias, muy bien, oye, chicos. Un y gracias a placer. todos por estar Gracias. aquí y nada, a seguirle dando. Gracias. Gracias. Venga, Chao. Adiós. Chao, chao, saludos, adiós. chao, chao.